Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Maturín, hermanos de la Iglesia Manantial de Vida, su pastor Antonio Quijada y su esposa Diomira. Bendiciones para ustedes. Yadimir, saludos cordiales, que el Señor te siga bendiciendo y usando en el trabajo que haces para que este mensaje llegue a todos los hermanos y radioescuchas de la emisora Manantial 95.9 FM. Estamos bajo la protección de Dios, bajo el cuidado y la dirección del Espíritu Santo de Dios, quien pone en nosotros el querer como el hacer, quien nos impulsa para llevar este mensaje de gloria, este mensaje de fortaleza para aquellos hermanos que de alguna manera necesitamos siempre de la palabra de Dios. Siempre estamos urgidos y necesitados por una u otra razón, y el Señor nos insta a seguir adelante. El Señor nos invita a continuar luchando, a ponernos al frente de la batalla, sabiendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, y que su voluntad es que nosotros sirvamos y llevemos este mensaje. Hoy, como siempre, queremos dar palabra fresca, palabra de Dios, basados netamente en la Biblia. Hay contenidos que nosotros queremos a veces tomar de hombres que han escrito sobre la Biblia y descuidamos algunas cosas que realmente son las que debemos trabajar, que es propiamente la Biblia. Hablar de otros libros es importante, leerlos, muy importante, nos nutre, nos ayuda, pero hay que considerar que la palabra de Dios es lo elemental y es lo principal. Este es nuestro estatuto de vida, es nuestra constitución espiritual, que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar de tres hombres, mencionarles a tres hombres importantes para tomar ejemplo de ellos y cómo se les instó, cómo el mismo Señor a través de sus profetas o de sus siervos les invitó a ser fuertes. Y hoy quiero llamar este mensaje esfuérzate y confía en Jehová y Él hará. Esfuérzate y confía en Jehová, y verás que Jehová hará la obra cuando depositamos nuestra confianza en Él, pero también cuando nos esforzamos para hacer las cosas. No podemos decir solo confío y quedarme acostado, no salir, no trabajar, o decir confío en el Señor, pero no mostrar que la obra que estoy haciendo es una obra de confianza. Hay que tener la confianza, pero esforzarnos por lograr las cosas. No podemos tomar todo a la ligera y en el descuido de que la voluntad de Dios se haga y lo que Dios quiera, eso va a ser. No, hay que tomar las riendas, hay que luchar, hay que montarnos en este barco que lleva a la salvación, pero hay que remar fuerte, hay que navegar, hay que pasar olas y marejadas fuertes, hay que vencer la dificultad del viento, hay que luchar con los remolinos y todo lo que se presente, pero hay que tener confianza y esforzarnos en el Señor para poder tener la victoria. Y hay tres hombres en los que el Señor, a través de sus profetas o de sus hombres ya escogidos, les instó a seguir adelante y a esforzarse. Yo voy a mencionar estos tres caballeros, que son tres caballeros espirituales que el Señor nos mostró. Uno de ellos es ese hombre sabio conocido como Salomón. El otro es Josué, un hombre joven, pero también echado hacia adelante como para llegar a la obra. Y en el Nuevo Testamento, otro hombre joven como Timoteo, y cómo el Señor los invita a continuar, a luchar, a trabajar, y conforme al propósito de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas en las que nosotros debemos tener conciencia y aclarar, y vemos con ligereza cómo muchos hoy día decretan cosas fuera del contenido de la Biblia. Si yo leo un decreto y doy un decreto por la palabra de Dios y que tiene fortaleza y sustento en la palabra de Dios, ese es un decreto de Dios para con los hombres. Si yo ordeno cumplir según la palabra de Dios y yo ordeno que la iglesia haga cosas según lo establecido en la palabra de Dios, son ordenanzas de Dios, son órdenes de Dios que el Señor nos está dando a través de los siervos para que la iglesia crezca, para que el pueblo se manifieste en bendición.
Si yo estoy declarando algunas cosas conforme al propósito de la voluntad de Dios, basado en la palabra de Dios, entonces estoy declarando que las cosas que el Señor me ha dado son verdad y van a ocurrir como el Señor promete que van a ocurrir. Y yo debo esforzarme para que estas cosas se cumplan tal cual como el Señor los dice. Sin embargo, vemos con mucha atención que hay quienes decretan cosas en contra de la palabra de Dios. Yo no puedo ir contra la palabra de Dios para decretar cosas, porque el Señor es conforme a su voluntad, que Él trabaja y propone según lo que Él tiene escrito y lo que Él ha dado. No puedo declarar, decretar, ordenar fuera del contenido bíblico. Primera de Juan 5:14 nos muestra que esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No puedo pedir cosas conforme a mi voluntad, ordenar, decretar, declarar, según mi criterio personal, según lo que yo interprete de la palabra, y luego endosarle eso al Señor y decir, no, es que ya eso está dado por la palabra. La palabra se da cuando estamos según su voluntad, dice Primera de Juan. Pedimos y pedimos según su voluntad. Él decide qué darnos y qué no, porque Él es soberano. Él tiene la autoridad y el control sobre nuestras vidas. No podemos nosotros cambiar la voluntad de Dios. Y esto es bueno aclararlo para entender cómo estos hombres pudieron tener esa fortaleza sabiendo que Jehová es Dios. Sabiendo que Cristo vino a morir por nosotros, pero que Él es quien toma la última decisión. Por eso cuando oramos, el Señor nos mandó a orar en el nombre de Jesús, para que sea Jesús Él quien interceda y decida qué va a ocurrir. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Ordenarle al demonio fuera en el nombre de Jesús, y el Señor según su voluntad lo cumple. Y cuando pedimos las cosas al Señor, Él nos dice, las pedimos con fuerza, las pedimos con fe, con confianza, nos esforzamos por lograrlo, el Señor concede el deseo de nuestro corazón conforme a su sagrada y divina voluntad. No podemos pedir para que hagamos nuestra voluntad olvidando la voluntad del Señor. Vea lo que ocurre en esta historia con Salomón, cuando ya el rey David estaba anciano, ya estaba postrado en la cama, un hombre que ya había vivido sus años, unas veces en desobediencia a Dios, y luego reconoce su error, va ante Dios y Jehová le perdona, le restaura, paga las consecuencias de su error, pero el Señor le restaura. El Señor le ofreció que si cumplía sus estatutos, si se esforzaba por trabajar y llevar al pueblo de Israel conforme a la voluntad de Jehová, Jehová le iba a dar siempre de su linaje, de sus hijos, iba a tener rey en Israel y en toda Judá. Y el Señor le promete esto al rey David. Y David en su ancianidad, ya cuando le vestían con sus ropas elegantes, ya cansado, ya sus últimos años, buscaron a aquella chica elegante, linda de aquel tiempo para que calentase al rey. Y estando el rey allí en ese tiempo, sus hijos comenzaron a tener la inquietud de saber quién reinaba. Sin embargo, ya el rey David había prometido a Betsabé que su hijo Salomón iba a ser quien se sentara en su trono. La voluntad de Dios había sido manifestada al rey David, y por voluntad de Jehová ya el rey Salomón había sido escogido para reinar en Israel, como también David fue escogido para reinar en Israel. Cuando los profetas van donde Isaí para buscar dentro de los hijos de Isaí quién iba a ser el rey, Isaí comenzó a presentarle a todos sus hijos, y ya al final del día falta uno, tiene que haber otro, porque Jehová no aprueba a estos que has mostrado. Bueno, hay uno pequeño que es el más débil, es el más sencillo, es el último, ese está allá cuidando las ovejas, porque aquí no hace nada, ese no tiene nada que ver con esto. Sin embargo, ese último que estaba cuidando las ovejas, que era el rey David, era el escogido para reinar en Israel. Y la grandeza de David fue que tuvo corazón conforme al corazón de Dios. Se hizo un hombre
agradable a Dios porque cumplía y adoraba a Dios, danzaba, cantaba y alababa a Dios y se esforzó por lograr las cosas. David tuvo fortaleza en Jehová y confió en Jehová. Cuando David se enfrenta a osos para defender sus ovejas, se enfrenta a leones para defender sus ovejas, es porque tenía confianza en que Jehová le iba a librar. Cuando David va con el rey Saúl, cuando se enfrenta al ejército a Goliat, aquel escogido de los filisteos para defender aquel fanfarrón y gran gigante Goliat, David va confiado porque iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando le pusieron toda la armadura, dijo: quitadme esto porque yo no estoy acostumbrado. Yo voy en el nombre de Jehová. Yo confío en Jehová, pero yo hago el esfuerzo, yo voy a luchar, yo voy a pelear. No se metió bajo la cama David. David salió para enfrentar la dificultad. Salió para estar allí frente al gran problema que era Goliat. Y tomó el esfuerzo verdadero de espíritu y pudo vencer. Y no, cuando Goliat cae, David no corre espantado, no, David corre hacia Goliat para tomar la espada del gigante y con ella misma decapitarle, porque confiaba que Jehová estaba con él. Y mientras David confió que Jehová estaba con él, hasta los últimos días de su vida, Jehová estuvo dándole la victoria y dándole bendiciones. Rey grande, solo que los errores del hombre traen consecuencias. No pudo construir David el templo que quería para la adoración a Jehová. Sin embargo, luego Salomón sí tiene la bendición de crear, de construir, y el Señor le dio la bendición del diseño para crear el templo, que todavía algunos luchan y dicen que cuando se reconstruya el templo allí en Jerusalén, entonces vendrá ya los últimos tiempos. Dice que el rey David estaba allí, y cuando los hijos todavía están discutiendo a ver a quién corresponde, uno de sus hijos, Adonías, vemos en el capítulo 1 del primer libro de los Reyes, cómo Adonías se manifiesta para tomar el control. Se manifiesta Adonías para decir: yo me voy a proclamar rey, y comenzó a llamar sacerdotes y a llamar a los ministros y a llamar a los diputados y a llamar toda la corte que podía tener el rey David. Los invitó y como todo ser populista comenzó a matar animales gordos, becerros, ovejas, y a ofrecer comidas, a asar carne, y vengan conmigo y compartan porque yo voy a ser el rey aquí. Y quiso adjudicarse. Por su voluntad se quiso declarar rey de Israel, pero ese no era el propósito de Jehová. El mensajero de Jehová, el profeta, va donde Betsabé y le dice: mira que el rey prometió que tu hijo Salomón iba a ser el rey. Ve a hablar con él, yo te voy a acompañar luego. Ve tú primero y después yo voy. Y siempre los hombres de Dios han tenido que tener el control sobre la situación. Estamos llamados para nosotros velar porque la palabra de Dios se cumpla. Ya la palabra estaba dada. El rey David había tenido la visión de que iba a ser Salomón. Y no sabía David en su lecho, en su cuarto, allí en la recámara, guardado en su vejez, que Adonías estaba procurando el reinado. Y todo lo que Adonías quiso armar para tomar el reinado de Israel. Y cuando Betsabé se presenta ante él, le dice: mira, rey, tú ofreciste. Con mucha humildad, Betsabé va ante el rey. Le dice: tú ofreciste que mi hijo Salomón iba a reinar sobre Israel. Tú, frente a Jehová, me diste esa palabra. Y David dice: sí, es así. Bueno, pero tienes un hijo que es Adonías, que se está proclamando, ya está invitando a la gente para ser el rey de Israel. Y el rey David tomó la decisión luego de dar la bendición a Salomón. Y Salomón tomó el mismo esfuerzo que su padre. No quedó dormido porque ahora soy rey, ahora estoy descansado. No, ahora es que viene el trabajo. Me toca ahora confiar en Jehová y esforzarme. Y son dos palabras claves en este mensaje, que son palabras claves para nuestra vida. Primero, confiar en Jehová. Y segundo, esforzarnos para hacer las cosas en el nombre de ese Dios grande, para que podamos tener bendiciones. El primer libro de los Reyes, el segundo capítulo, voy a permitirme leer en el versículo 1 al 3, y dice textualmente la palabra de Dios así: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo
diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Palabra grande le da David a Salomón, luego que le dice a Betsabé que va a montar a su hijo en el reinado, y le llama y lo dice a los sacerdotes: llévenlo, ordénenlo, únjanlo como rey de Israel, móntenlo en mi mula, que cuando le vea el pueblo que va montado en la mula, que es la que pertenece al rey, ahí entonces van a entender que yo estoy ya dando el decreto de que va a ser Salomón el rey de Israel. Pero cuando Salomón recibe la palabra de su padre para ser el rey la palabra grande que le da es: yo sigo el camino de todos en la tierra. Ahora tú esfuérzate y sé hombre. O sea, toma el conocimiento de la hombría, toma el valor de ser hombre, esfuérzate como hombre, confía como hombre para que puedas tener un buen reinado. Y el versículo siguiente dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Secreto grande y publicado a la humanidad, que en los caminos de Jehová lograremos la victoria. Dice: y observando sus estatutos y mandamientos, y sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Que lo hagas en el nombre de Jehová, conociendo a Jehová, y verás que no vas a fallar. Tendrás el cumplimiento de las leyes que dio Moisés, y eso te va a permitir crecer. Dice que los decretos y los testimonios de Jehová son los que debemos cumplir. Por eso no debemos estar decretando cosas en contra de lo que el Señor nos ha dado ya. Vemos doctrinas hoy día, neoevangelio, algunos llaman, y algunas denominaciones que dicen que sí, que yo puedo decretar y vender cosas y pactar con Dios cosas en las que no tengo autoridad ni fuerza para decretar ni para pactar con Dios. O sea, ¿qué puedo yo ofrecer en un pacto a Dios? Mi vida pertenece ya a Dios. Mis bienes son de Dios, Él los da. Y todo lo que tenemos, lo que nos pide el Señor para que nosotros, como pacto que Él nos ha dado en la cruz del Calvario, cuando entregó a Cristo, que dijo: un nuevo pacto os doy. Y este pacto lo tenemos, es que entreguemos nuestra vida, que nuestro corazón contrito y humillado se presente ante Dios, y que nos esforcemos por lograr la salvación, por cuidar la salvación que tenemos. Debemos hacer ese esfuerzo grande de cuidar con celo esta salvación y confiar en Jehová. Dice que los mandamientos y los decretos de Jehová, que sus testimonios son para cumplirlos, de manera que nos vaya bien y prosperemos en todo lo que hagamos en esta tierra. Vemos dificultad hoy día, como pudo ver David, como pudo ver Salomón. Dificultad con esta humanidad, contrarios al Evangelio. Estos días conversábamos un poco sobre el tema de la homosexualidad, y cómo veíamos que en el genoma humano no hay genes homosexuales. El Señor nos creó desde el principio varón y hembra. Y el esfuerzo de la iglesia es mantener los preceptos de Dios y hacer entender al mundo que esta palabra que Dios ha dado es verdadera. Y vemos la lucha grande que tenemos ahora con la pedofilia. Como hombres poderosos han construido imperios. Y estos días, en conversación con el hermano Adonías Aliendres, quien es diácono de nuestra iglesia, veíamos cómo él manifiesta y da testimonios a través de unos videos y investigaciones de cómo este grupo de hombres poderosos han decidido tomar a los niños por pareja. Niños de 8, 6, 7 años, y ellos dicen que es por amor, porque el amor les permite eso. Qué gran error y equivocación tienen cuando hablan de amor, porque creen que sus bajas pasiones, que sus bajos instintos están basados en el amor. ¿Por qué no le adopta como hijo si es que le ama y lo cría y lo forma como hijo? Pues no, ellos quieren es tomarlos como pareja. Y vemos grandes ciudades construidas, vemos túneles, vemos subterráneos donde han tenido estos hombres poderosos niños haciendo pactos satánicos, viviendo para el enemigo de Dios.
olvidando los preceptos y la ley de Dios. Esa lucha la tenemos permanentemente, mis hermanos. Esa lucha está dada y debemos esforzarnos y confiar en Dios para luchar contra esto. Poner nuestra parte, nuestro grano de arena, para que en el esfuerzo vivo podamos mostrar que estamos cumpliendo con la palabra de Dios. El rey David le dijo a Salomón: esfuérzate y sé hombre, no descuides este mandamiento. No te vayas a cumplir lo que los hombres bajo sus pasiones cultivan. Vemos también cómo a través de las enfermedades que se están viviendo nos descuidamos y ya hemos olvidado y nos están como que enseñando a vivir pasivos y en un estado de ánimo ya muy bajo, y no queremos esforzarnos para nada, ya no queremos trabajar, hemos perdido la visión de trabajar y de predicar y de alimentarnos, de cuidarnos. Hermano, despierte y levántese. Esfuérzate y sé hombre, toma la decisión de ir adelante. No puedes quedar acostado allí deprimido y entregado a lo que el enemigo quiere hacer. Salomón tuvo que levantarse, David se levantó en su tiempo y le ordena: ve, sé hombre y toma lo que debes tomar, que es el reinado de Israel. Y luego Jehová preguntó a Salomón: ¿y ahora qué quieres que te dé? Dime qué quieres ahora, porque veo que estás esforzado para lograr lo que estoy dando. Guarda mis mandamientos y esfuérzate. ¿Qué quieres? Y cuando muchos pensaron que Salomón iba a pedir a Jehová riquezas y poder material, Salomón lo que le dijo fue: dame sabiduría para guiar a tu pueblo, dame conocimiento para yo guiar. Por eso es considerado el hombre más sabio sobre la tierra. No hubo ni habrá como él, porque la sabiduría está en pedir sabiduría. Y el principio de esa sabiduría que pedimos es el temor a Jehová. Y cuando tememos a Jehová y creemos y cumplimos sus mandamientos y sus preceptos, entonces el conocimiento viene a nosotros. Hay que levantarnos de este letargo. La iglesia de Cristo no es el lugar cerrado donde nos reunimos. Ese es el templo, donde nos reunimos y nos congregamos para adorar a Dios, como somos nosotros templos del Espíritu Santo. Y no porque la pandemia vino, nosotros hemos dejado de lado al Espíritu Santo. Él sigue viviendo en nuestro templo. Y algo grande, hermano, es que usted tiene que levantarse y esforzarse, y dentro de su casa montar un altar, si no lo tiene, para que adore a Dios y cumplir los mandamientos y los preceptos de Dios, para que le vaya bien y que todo lo que emprenda le sea de bendición. Pero no puede descuidar a Jehová, no puede estar sumido en el abandono y pensando como piensa el mundo. Salomón recibió la palabra de David su padre para esforzarse y confiar en Jehová y cumplir sus mandamientos. Y tuvo muchísimas riquezas, el Señor le ayudó y le bendijo. Así como vemos el caso del rey Salomón y cómo tuvo un mentor. Hubo un mentor para Salomón, que fue David su padre, quien le llevó y le guió. Y luego los profetas de Dios estuvieron a su lado apoyándole y aconsejándole. Así también vemos otro caso, es el caso de Josué. Como Josué, otro hombre joven que le entregan una responsabilidad para guiar al pueblo de Dios. Y Josué toma la responsabilidad que en un tiempo tuvo Moisés, y que por un descuido también y desobediencia, por una actitud negativa ante Jehová, no pudo llegar a la tierra prometida. Sin embargo, eso correspondió a Josué. Y vemos cómo Josué toma la autoridad que Jehová le da a través de su siervo. Y así como David le dice a Salomón: esfuérzate y sé hombre para llevar el reinado de Israel, vemos más tarde cómo Josué es ese muchacho guiado por Moisés para que en la dificultad que traía el pueblo de Israel cruzando el desierto, pasando enfermedades, pasando pestes, con una fuerza de serpientes, aquella cantidad de víboras que salieron en el desierto, y cómo Moisés, por la palabra de Dios, rescata la escasez de agua, y cómo Moisés golpea la roca por orden de Jehová y brota el agua. La escasez de alimento, y cómo Moisés ora a Jehová y Jehová manda maná del cielo. Y cuando manda ese maná, ese pan sagrado que viene del cielo, el pueblo se queja porque ahora era solo pan y no había carne.
Y Moisés clama a Jehová y Jehová manda codornices, manda carne también abundante para que el pueblo se alimente. Ese mentor que tuvo Josué lo tenemos nosotros hoy en Cristo Jesús, lo tenemos en el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros para guiarnos y esforzarnos. Pero también tiene el Señor hombres de Él guiando su pueblo. Hay pastores, hay líderes que están llevando la iglesia. La iglesia tiene que dejarse cuidar, dejarse querer por el siervo que Dios ha puesto para guiarle. Y el Señor hará el trabajo cuando dejamos que nos mentoree alguien que nos disipule, que nos guíe, que nos lleve a los caminos de Dios. Los pastores estamos dedicados a un trabajo que, aunque la dificultad llegue a otros, nosotros la tenemos, pero confiamos en Jehová para que el pueblo siga adelante. Y debemos estar esforzados, hermanos pastores, esforzándonos permanentemente y buscando el rostro de Dios y confiando que Jehová nos va a dar sabiduría para guiar a su pueblo. El sagrado ministerio que tenemos es un ministerio de guiatura para un pueblo que está pereciendo por falta de conocimiento, por falta de estímulo, por falta de espiritualidad y de acercamiento a Dios. Josué tuvo que tomar esta decisión pastoral que le entregó Moisés. Dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú introducirás a los hijos de Israel a la tierra que les juré, y yo estaré contigo, dice Jehová. O sea, Jehová dice a Josué, cuando ya Moisés en su vejez, también cerca de la muerte, Moisés les llama y dice a Josué por orden de Jehová: mira, ya el Espíritu de Dios le había dicho a Moisés quién debía guiar al pueblo. Y le dice: tú guiarás al pueblo de aquí en adelante. Tú que te has esforzado, tú que has estado conmigo, que has aprendido, eres el escogido para que este pueblo reciba la tierra que Jehová nos prometió. Y Moisés entrega la responsabilidad y las funciones a Josué. Y Josué asume el reto. Yo imagino que Josué, titubeando, diría: pero soy yo, ¿por qué yo? Así como Moisés en un momento le dijo a Jehová: pero es que yo no puedo guiarlo, yo soy débil, yo soy hombre, y puso muchas trabas. Y ya a la final: es que yo soy hasta tartamudo, yo no puedo guiar. Y Jehová le decía: anda, esfuérzate y ve, porque yo te voy a acompañar. Si no hablas, te pongo a Aarón para que hable por ti. Si no caminas, yo buscaré quien te cargue, pero tú debes guiar al pueblo. Y la responsabilidad que tuvo Moisés la entregó a Josué, ya mirando la tierra prometida. Moisés miró la tierra de acá, pero no podía entrar, no pudo entrar. Y de allí en adelante saliendo del desierto, tomó Josué la responsabilidad de cruzar el Jordán, de vencer en Jericó y de llegar a esa tierra grande. Sin embargo, la ordenanza para él era que se esforzara y se animara, según dice el libro de Deuteronomio, para que introdujera a los hijos de Israel a la tierra que Jehová había jurado. Y dice que Jehová estará con él, iba a estar con él siempre. Y cuando tú confías de que lo que estás haciendo, lo que estás viviendo, lo que estás llevando, no lo llevas solo y que Jehová contigo, dice el Señor Jesús, que conmigo ligera es la carga, que el yugo es fácil cuando confiamos en Él. Si la carga es muy pesada, la llevamos al Señor y Él la carga. Por eso dice el mismo Jesús: si alguno está cargado, venga a mí que yo lo hago descansar. Y cuando Jesús nos hace este llamado, llamó a sus discípulos y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pero tome su cruz y sígame. Confíe en mí, o sea, venga conmigo con confianza y esfuércese, tome su cruz y sígame. Siempre está pidiendo que confiemos en Él y que nos esforcemos por lograrlo. Y a veces nos esforzamos y estamos haciendo trabajos y trabajos y trabajos y creemos que nos rendimos. Dejemos que el Señor trabaje. El Señor nos va a dar la victoria. Y a veces uno cree que no va avanzando y cuando percatamos estamos muy lejos de la orilla. El que conoce del mar sabe que está lejos de la orilla y nada y se cansa y nada y se cansa y cree que no avanza. Y cuando percata ya está cerca de la orilla.
pero tiene que esforzarse en nadar para llegar a ella. Tiene que confiar en Dios que va a llegar a ella. El que no tiene esta confianza, el que no tiene esa tenacidad para lograr las cosas, no lo va a lograr. Josué, el Señor le dio la bendición de saber que debía cumplir los preceptos de Jehová también, cumplir las leyes que Moisés le había enseñado, que su corazón estuviese sujeto a Jehová. Y él vería cómo Jehová iba a estar con él siempre. Luego en el mismo libro de Josué, cuando vemos el libro de Josué en el capítulo 1, vemos desde el versículo 6 y vemos el 7 y vemos el 9, cómo se le pide: esfuérzate. En el versículo 6 le dice: esfuérzate y sé valiente para que tengas la victoria. En el 7 dice: solamente lo único que tienes que hacer es esforzarte y ser muy valiente. Le dice el Señor a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley de mi siervo Moisés, le dijo Jehová. O sea, sé valiente, pero cuida mis preceptos, confía de que la ley que di a Moisés, que mandé a Moisés, esos son los rieles para que tú te conduzcas. Dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. O sea, el secreto está en seguir el camino de Jehová, para ser prosperado y para que nos vaya bien. Así le dice Jehová a Josué en el versículo 7 del capítulo 1. Dice: mostrándote yo este camino, mostrando la ley de Moisés, dándote a conocer todos los preceptos, cuando tú no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigas en línea recta cumpliendo mis mandamientos, entonces te irá bien y serás prosperado en todas las cosas que emprendas, tanto en lo material como en lo espiritual. Que si confiamos en Jehová y estamos permitiéndonos adorar a Dios y emprendemos una misión, un trabajo, una célula, un querer servir a Dios, y espiritualmente estamos haciendo un trabajo para Dios, seremos prosperados en ese trabajo si confiamos y cumplimos los preceptos de Dios. Y si es en lo material, emprendemos un negocio, salimos adelante, luchamos contra la pandemia, luchamos contra las enfermedades y vamos a salir adelante y seremos prosperados porque estaremos confiando en Jehová. Y el versículo 9 le reafirma el Espíritu de Dios. El mismo Jehová le dice a Moisés, como que en el 6 y en el 7 no hubiese sido suficiente decirle que solamente que se esfuerce, que esfuérzate y sé valiente. Aquí le dice: mira que te mando. No es ya una decisión que tú debes tomar porque es un capricho. No, y ahora Jehová te lo dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y la tierra que pise tu pie, esa te voy a dar, le dijo el Señor. De aquí en adelante todo lo que tu pie pise será para el pueblo de Israel, para que tú lo distribuyas. Y Moisés cumplió esta palabra. Moisés se dedicó a cumplir la palabra de Jehová, tanto que luego que llegan a la tierra, se va a repartir la tierra, se está dando las parcelas, como quien dice, para que todos los hijos de Israel que cruzaron, los que llegaron a la tierra prometida, se ubicaran. Moisés los congrega y llega un momento que algunos como que titubeaban de la ley de Jehová, pero Moisés seguía en los preceptos de Dios y les dijo: ustedes sirvan a quien quieran. Si quieren volver a servir a los dioses que servimos en Egipto, que sirvieron en Egipto, o lo que aprendimos y vimos en Egipto que se adoraba como Dios, llámese como se llame, la Nefertiti, llámese Anubis, llámese todo lo que ustedes quieran. Si quieren volver allá con los Baales, ese es su problema. Pero yo, Josué, les voy a decir que yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguía Josué guardando los preceptos de Dios. Cuando dice yo y mi casa serviremos a Jehová, es porque les daba razón y fortaleza de que él seguía los preceptos de Dios. Y vea que, como dice nuestro español perfecto, primero hablamos de la segunda persona y luego de la tercera y luego de la primera persona. Pero aquí Josué habla en primera persona: yo y mi casa. Primero él dando el ejemplo como varón de Dios, como sacerdote de la casa, como el líder. Yo
Después mi casa serviremos a Jehová, ustedes sirvan a quien quieran. Y entonces ellos dijeron, no, seguiremos sirviendo a Jehová para que nos vaya bien. Esa es la grandeza del pueblo de Israel que fue escogido por Dios para ser grande en esta tierra, y que los que van en bendición y dando apoyo y bendiciones al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, el Señor les bendice, porque es promesa que hizo el Señor a Abraham. Pero quien maldiga a este pueblo también tendrá maldición. Dice en libro de Crónicas 22:13, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra todos los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Dice, esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Si estás decaído ahí y crees que ya no puedes, debes confiar y esforzarte. Aquí dice, esfuérzate pues y cobra ánimo, levántate, no desmayes, no temas, porque Jehová, como le dijo a Moisés, estará contigo donde quiera que vayas, como me dice a mí, estoy contigo donde quiera que vayas. Esos preceptos que Salomón, que Josué hasta ahora están cumpliendo, los vemos hasta en profecías que el mismo Señor Jesús dio. Vemos cómo proféticamente los que se ajustan al camino de Dios y tienen esfuerzo, y que su obra su fe es acompañada por obras, a esos les va bien. Pero hablar de tener fe sin obrar, sin actuar, sin esforzarnos, y decir que confiamos en Jehová y que creemos en Jehová y no nos esforzamos y damos las obras y el testimonio de que creemos, entonces ahí está vacío, porque la fe sin obra es muerta. Hermano, tiene que agradar a Dios a través de la acción, del esfuerzo, y Jehová estará con nosotros si cumplimos sus preceptos. Vea cómo proféticamente Daniel, en el capítulo 10, del verso 17 y 19, como Daniel dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. La profecía que Daniel nos da y lo que nos están mandando es que aunque nosotros veamos en la dificultad, ¿a quién podremos buscar sino al Señor? ¿A quién podemos pedir sino a este Dios? Y el mismo Señor nos va a decir que cobremos ánimo. Al instante que el Señor le dio, que vio que había falta de fortaleza, que había falta de ánimo, falta de confianza, pero que busca al Señor, en ese momento el Señor le devuelve el aliento. Y entonces ese hombre, dice Daniel, ese ser, ese hombre que tenía semejanza de hombre, pero con espíritu divino, le dio aliento, le levantó, le tocó otra vez, porque una vez había sido fortalecido, desmayó y le volvió a tocar. Si alguna vez hemos tenido dificultad y estamos caídos, estamos debilitados, estamos sensibles, no estamos confiando, pidamos nuevamente al Señor para que nos fortalezca, para que nos toque y veamos cómo el Señor nos va a fortalecer. Y me dijo, muy amado, o sea, ese amor que Dios tiene para con nosotros, muy amado, no temas, te dice el Señor, muy amado, pequeño mío, amado mío, consentido mío, no temas, la paz sea contigo. Y esa es la paz de Dios, esa paz que dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Doy paz, esta tranquilidad y esta confianza. Dice, la paz sea contigo. Y luego que le dice esto y lo estimula y lo alienta a seguir adelante, entonces le dice, esfuérzate y aliéntate. Ahora no te estoy esforzando yo ni alentando yo. Ya yo te fortalecí y te di mi paz. Ahora le dice, esfuérzate y aliéntate. Tú pon de tu parte también, que ya yo te estoy dando. Y Jehová te está dando, Dios te está dando, ya te ha dado. Ahora tú tienes que poner de tu parte. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor,
porque me ha fortalecido. Sígame dando órdenes, mi Dios. Sígueme hablando, Señor, porque tengo fortaleza. Hay que levantarnos para seguir adelante, porque este trabajo que el Señor mismo nos ha entregado en las manos es para continuar. No es para arrodillarnos ante la dificultad, es para ponernos de pie y tomar la fortaleza que el Señor nos da. Entonces, con Salomón y con Josué hay hombres que el Señor está mandando a fortalecerse y son ejemplos para que nosotros sigamos. En el Nuevo Testamento hay otro mentor, otro hombre que guía a otros para seguir adelante. Y vemos el caso de un joven, así como Josué, llamado Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Vemos cómo el apóstol Pablo pone los ojos en este hombre para guiarlo, para fortalecerlo. Pero Timoteo fue un muchacho criado con la doctrina, formado por la abuela y por la madre. Pablo en una oportunidad le dice, porque tú tienes el conocimiento que te dio Loida y te dio Eunice. O sea, tu madre y tu abuela te han ayudado y te han formado, pero yo te voy a seguir dando. Y le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, porque tú eres ya un hombre maduro en el conocimiento de Dios. Ya Timoteo tenía conocimiento para guiar y Pablo le mandaba con confianza a predicar a otras ciudades, lo mandaba con encomiendas. Y cuando lo ve que es un joven, pero que tiene esa fortaleza, siempre le estimuló para que siguiera avanzando, para que no solo confiara, sino que se esforzara, que tuviese la valentía de llevar el Evangelio de Jesucristo y de que lo que criticaban de Timoteo por ser joven, lo que podía decir alguien porque Timoteo se venía levantando y estaba llevando, o porque era consentido o alumno de Pablo o seguidor de Pablo, Pablo le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, tú sigue avanzando. Y en el capítulo 2 del versículo 1 de la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, Pablo escribió 2 cartas a Timoteo donde le insta y le orienta y le ayuda. Le dice, tú pues, hijo mío, le tomaba en conciencia de hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siempre mandando también a esforzarse. Y vemos cómo Timoteo en ese esfuerzo para llevar el Evangelio obedecía a Pablo. Y Pablo le decía, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y hoy el Señor nos dice eso. Te estamos pasando dificultades, sí, pero hay que pasarlas como buen soldado de Jesucristo. No como cualquier soldado, sino como buen soldado. Y Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso nos dice el Señor, esforzarnos, ser valientes en la gracia de Cristo Jesús. Y el testimonio de Pablo, el testimonio de Josué, el testimonio de David, de Salomón, el testimonio de Moisés nos sirve para que nosotros llevemos este evangelio. Esta profecía que nos da Daniel de que en estos tiempos iba a ser difícil y que vienen tiempos más difíciles y que uno puede desmayar, pero cuando estamos desmayados y caemos, el mismo que nos llamó una vez nos vuelve a tocar, nos vuelve a dar aliento, nos vuelve a cargar de paz y ese mismo nos va a fortalecer y me dice no, y nos va a decir no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate para que recibas nuevas fuerzas y veremos cómo nos vamos a levantar como el águila. No podemos quedar derrotados porque nuestras alas perdieron el plumaje, nuestro pico se encorvó, nuestras garras se amellaron. Hay que rasgar fuerte, picotear fuerte, sacar estas alas viejas y esforzarnos en lograr una nueva bendición y veremos cómo rejuvenecemos como el águila con nuevas plumas, nuevas alas, nuevo pico y nuevas garras. El Señor nos está llamando a esto. El salmista David le decía, si hubiera yo desmayado y no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, aguarda, oh Jehová, esfuérzate y aliéntate tu corazón si espera a Jehová. Nosotros si esperamos en Jehová, si vemos cómo el Señor nos va a dar aliento. Dice Rey David, si yo hubiese desmayado, si no creyese la bondad de Jehová, ¿quién me puede ayudar? Yo tengo que ir
en la tierra de los vivientes, es Jehová quien nos va a dar ese consuelo. ¿Por qué nos lo va a dar? Porque Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién vamos a temer? Jehová es la fortaleza de mi alma, dice el salmista. Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Si cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores, mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en Jehová, porque Él es mi luz y Él es mi salvación. El esfuerzo que puedo hacer y la confianza que debo hacer, debo tenerla en el nombre de Jehová. Debo saber que Jehová es quien me va a ayudar y quien me va a permitir salir adelante. Cuando leemos el Salmo 27, nosotros vemos allí cómo el rey David confiaba y veía que no, aunque él desmayó, aunque cayó, se levantó. Porque si el justo cayere 7 veces será levantado. Y esto no quiere decir que debemos vivir en el suelo. Por el contrario, lo que nos dice es que si hemos caído, nos levantemos y vivamos de pie, confiando en Jehová y esforzándonos para lograr lo que el Señor nos da, siempre y cuando mantengamos los deseos de nuestro corazón ligados a los estatutos de Dios. Esta palabra que el Señor nos ha dado, que manifiesta este libro, la Biblia, es para que todos aquellos que me están escuchando puedan tener la confianza. Y no les pido, como siempre hemos dicho, que seamos religiosos. La religiosidad no te va a salvar ni te va a ayudar a seguir adelante, pero el Espíritu Santo de Dios sí te puede ayudar. Y ese lo recibes en el momento que crees en Cristo como tu Salvador. Dice que cuando creemos en Cristo somos sellados por el Espíritu Santo de la redención. Luego nuestros hermanos, los mentores, los que nos guían, los pastores, los líderes que vienen con nosotros, nos ayudan, imponen sus manos en nosotros, oramos, recibimos del Espíritu Santo y avanzamos y llevamos esta palabra para tener la visión del Espíritu. Es decir, que hay un espíritu fuerte en nosotros que nos ayuda, nos consuela y nos está alentando para que avancemos. Gracias al Señor por su palabra. Gracias por este tiempo. Y tú, amigo que has escuchado esto, si tienes la inquietud y el deseo de venir a los pies de Jesucristo, solamente entra a tu cuarto, piensa allí y dile: Señor Jesús, yo también te confieso como mi Salvador. Yo también creo que tú eres el único. Jehová Dios, tú eres quien puede darme la paz y la salvación. Encomienda a Jehová tu alma y Jehová va a hacer la obra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Seguimos a la orden desde la primera iglesia bautista de Maturín, acá en Monagas, Venezuela, trabajando para la gloria de Dios. Aún en las dificultades, en los momentos difíciles, la iglesia no se detiene. La iglesia de Cristo sigue caminando y sigue predicando y sigue llegando este evangelio. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor multiplique el pan en su mesa. Que el Señor sane su enfermedad y toque su corazón. Y que conforme a la voluntad de este Dios grande, tú seas sanado, seas bendecido y prosperado. Que el Señor te guarde y te bendiga.